No se oye. Muy bien. Se ve muy vacía la congregación. Claro, como tenemos dos reuniones, se reparten. No sé cómo empezar, ¿eh? Tampoco sé cómo hacerlo. Pero sí que quiero compartir algo que hay en mi corazón. Los músicos, no vayáis, sentaros por fin. Muy bien, hoy vamos a, después de no sé cuánto tiempo, a tomar... ¿Se oye bien? Lo noto muy... ¿No? ¿Se oye bien? A tomar juntos lo que es el pan y el vino. Yo lo que voy a pedir a los sugieres, que cuando tengamos Santa Cena, que puedan presidir los emblemas aquí delante. Preparamos una buena mesa, lo preparamos todo bien. Yo sé que hoy nos ha pillado un poquito a todos de improviso, porque yo creo que es importante meditar en torno a qué representa, por qué tomamos el pan y el vino, por qué tomamos el mosto. ¿Esto es vino o mosto? ¿Sí qué? Mosto. Yo personalmente prefiero más vino porque es más bíblico, pero bueno, es una cuestión de gusto. ¿Y por qué tomamos el vino, el pan? ¿Y por qué cada X tiempo, una vez al mes, en algunos lugares cada semana, en otros lugares pues casi lo hacen prácticamente a diario, participa la gente del pan y del vino? Y yo quiero compartir hoy una pequeña reflexión en torno a los emblemas. Y porque yo creo que la Iglesia en el mundo occidental necesita llegar a entender realmente qué representa el pan, qué representa el vino, y qué es el sacrificio y qué es la salvación, qué es el sacrificio de Cristo y qué es la salvación. ¿Por qué tomamos? Le llamamos Santa Cena porque cogiendo el original, cuando el Señor Jesús, la noche que fue entregado, como dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 11, Él cenó con sus discípulos. Y lo que realmente estaba haciendo el Señor Jesús era el ritual de la Pascua judía, conmemorando el día en que el pueblo de Israel salió, y también cómo Dios libró a los primogénitos. No sé si todos conocéis la historia, ¿no? Sí, tú la conoces, ¿no? Consuelo, has hecho... Entonces, la Pascua judía es el símbolo de la liberación, ¿no? Como Dios libró a los primogénitos cuando dijo que la noche previa a salir de Egipto tenían que comer cada familia un cordero asado, y con la sangre tenían que untar los dinteles de la puerta, la jamba, los dinteles de la puerta, y para que el ángel de la muerte pasara de largo y para que la última de las plagas que iba a sacudir Egipto no los sacudiera, no los pillara a ellos. Y ellos tuvieron que creerle a Moisés, que estaba dando una palabra de parte de Dios, y en consecuencia al creerle obedecieron. El hecho de ser del pueblo de Israel, si no hubieran obedecido, no los libraba de haber sido golpeado por esa plaga. Y conocemos la historia, los primogénitos de Egipto murieron, pero fueron librados los primogénitos de Israel. Y Moisés dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que conmemorar, recordar que Dios los había librado de la esclavitud y los había llevado a la libertad. Y cada año el pueblo hebreo sigue celebrando esa Pascua, y ahí tenemos al Señor Jesucristo cuando llega el momento en que Él dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. No era la primera vez, pero esa noche era especial, porque esa noche era la última vez que Jesús iba a tomar la Pascua con sus discípulos en esa forma, conmemorando la salida de Israel de Egipto. Y Él se estaba presentando ya como el sacrificio definitivo a sus
a sus discípulos y dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y vemos, y ahí es cuando él dice, bueno, él establece, por así decirlo, lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Dice que después de haber cenado tomó la copa y la repartió, y tomó el pan y lo repartió, tomó el pan y tomó la copa, y dijo a los discípulos que esta copa, este pan, representa mi cuerpo que por vosotros es entregado, esta copa representa mi sangre que por vosotros se derrama. Y dijo: haced esto todas las veces que comierais este pan y beberéis esta copa en memoria de mí. Y de ahí pues se ha quedado establecido lo que nosotros llamamos el tomar la Santa Cena. Y decimos que es como una conmemoración, un recordar de lo que Jesús hizo por nosotros hace 2000 años, recordar que su cuerpo fue clavado y que su sangre fue derramada y que Él murió para salvarnos a nosotros. De la misma forma que el Cordero fue sacrificado para salvar a los primogénitos, Jesucristo murió para salvar a los pecadores, de los cuales ninguno de los que estamos aquí nos libramos. Porque la Biblia dice que todos nacemos con la genética ya golpeada por el pecado. Y por eso desde pequeños esa tendencia a la maldad, al egoísmo, al orgullo, a la vanidad, nacemos. Pero Cristo vino precisamente para librarnos de ese dominio que el pecado tiene sobre la vida del ser humano. ¿Estás conmigo? Sí. Y nada, esta mañana me levanté muy temprano, muy temprano, y hay dos cosas que puedo hacer. A veces, o ocupas tu tiempo haciendo algo. Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Me tomé mi café muy temprano, luego me fui a orar, pero previamente estuve mirando una serie de testimonios de hermanos hermanos nuestros que han llegado a entender claramente el mensaje de la cruz y quién es Jesús. Y a mí lo que me encantaría es que en esta mañana, cuando participemos del pan y del vino, no lo hagamos a la ligera. Esto no es un ritual más, no es un sacramento religioso que me acerca más a Dios. Esto es que yo me identifico con el Cristo muerto, pero también el Cristo resucitado. Y que renuevo mi pacto de seguirle, de servirle y de caminar conforme a lo que Él espera de mí. Entonces, esto me tiene que llevar a meditar en el hecho de que yo no puedo participar del pan y del vino de cualquier manera. Y lo que a veces es preocupante la ligereza con la que tomamos el pan y bebemos el vino. ¿Estáis conmigo? Amén. Lo digo porque es preocupante que llamándonos cristianos sigamos mintiendo. Yo sé que esto no pasa aquí, estoy hablando, yo sé que esto igual suena como un jarro de agua fría, ¿no? Pero es preocupante, ¿no? que nos acerquemos a tomar el pan y el vino, pero luego cuando salimos de estas cuatro paredes, o cuando en el mundo occidental muchos de los llamados cristianos vuelven a la rutina diaria, a la mentira diaria, a la falta de transparencia diaria, a la falta de sinceridad diaria, a los conflictos entre los hermanos, a los conflictos a veces entre la familia, como si realmente Cristo no hubiera hecho absolutamente nada en la vida de estas personas. No sé si me explico. La palabra de Dios dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto tiene que ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. No perdonamos, no arreglamos nuestras diferencias, seguimos solamente pendientes de nosotros mismos, esperamos que sean los demás quienes nos sirvan a nosotros en lugar de nosotros tener un corazón para servir. Los matrimonios se siguen rompiendo, parejas se siguen divorciando, hombres, mujeres siguen adulterando. La promiscuidad está en el corazón de muchos cristianos y tantas cosas más. Pero luego llega el domingo y nos juntamos, llegamos aquí, lo tenemos todo hecho.
El servicio de orden se ha preparado, los que nos dirigen a la alabanza también, el pastor o quien predique ese día pues ha preparado la predicación y venimos. Parece como que recibimos una inyección de nuevo ánimo, pero volvemos a la rutina. Pero esto tiene que cambiar, hermanos. Esto tiene que cambiar. Yo sé que no pasa aquí, pasa en otros lugares. Entonces, a mí lo que me encantaría es que pudiéramos reflexionar en esta mañana en torno al pan y al vino. Estaba esta mañana escuchando el testimonio de un hermano de la ex Unión Soviética que fue encarcelado por su fe. Y este hermano se llama Dmitry. Y si no recuerdo mal, estuvo 17 años en una cárcel encerrado porque creía en Jesús. Empezó a compartir de Cristo con sus vecinos, con sus amigos, con su familia, hasta que la KGB vino y se lo llevó preso a una cárcel y lo metieron junto a 1.500 presos comunes, que la mayoría de ellos eran asesinos, violentos, delincuentes, y él era el único cristiano en esa cárcel. Y le prohibieron hablar de Jesús, le amenazaron, le torturaron, le golpearon, pero cuenta el testimonio de que cada mañana este hombre, cada mañana al amanecer, levantaba sus manos, se giraba hacia el este, como si girándose hacia Jerusalén, hacia donde, porque como si el Mesías, hay una palabra profética que dice que el pueblo de Israel espera que el Mesías vendrá del oriente. Entonces, y dice que entonaba un himno, una canción en ruso, y empezaba a cantar esa canción. Y cuando empezaba a cantar la canción, venían los carceleros, entraban, le golpeaban, le prohibían que cantara esa canción. Las primeras semanas fueron terribles. Este hermano estaba... Cuando empezaba a entonar esta canción, todos los demás presos se burlaban, le insultaban, le tiraban excrementos a su celda, de celda a celda. Pero él cada mañana levantaba y con voz temblorosa cantaba su canción, su himno, alabando a Dios, alabando al Cristo que le había salvado. Y los carceleros recrudecieron sus golpes contra él. Un día disfrazaron a una mujer, vuelta de espaldas, le hicieron que esa mujer pasara delante de él y luego se llevaron a la mujer y simularon que la habían torturado y matado y le dijeron: esa mujer que has visto era tu esposa, reniega de la fe. Y él estuvo a punto de firmar renegando de la fe, pero el Espíritu Santo habló en su corazón y le dijo: no lo hagas. Y él en el último momento no lo hizo, levantó sus manos y empezó a cantar su himno. Y dice que eso habían pasado como 17 años y que esa mañana estaban tan enfurecidos sus carceleros que le enseñaron un potro de tortura en el patio y le dijeron: te vamos a atar y te vamos a matar ahí. Y dice que cuando sacaron a este hombre para llevarlo al potro de tortura, dice que toda la cárcel, los 1.500 presos, empezaron a cantar el himno que este hombre cada mañana había estado cantando. Y que los carceleros se llenaron de tanto temor que al final soltaron a este hombre. Y eso es vivir por la fe. Eso es entregar una vida, eso es entregar mi vida a Cristo. Y estaba escuchando esta mañana una frase, ¿no?, que dice que no hay resurrección. Hoy en muchos lugares del mundo se celebra el día de resurrección de Cristo, ¿no? Y incluso muchos cristianos te envían felicitaciones, feliz Pascua, feliz no sé qué y tal, ¿no? Y la lección que nosotros podemos aprender de todo esto es que no hay resurrección si primeramente no ha habido crucifixión. ¿Estás conmigo? No hay resurrección si primeramente no ha habido crucifixión.
Y yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos, hermanos, y es tiempo, es que nuestro yo sea crucificado, para que podamos vivir el poder de la resurrección de Cristo. Para que podamos vivir como muchos cristianos alrededor del mundo están viviendo al Cristo crucificado y resucitado. Hoy vamos a recordar, vamos a conmemorar el pan, a conmemorar el sacrificio de Cristo a través de los emblemas, pan y vino. Pero previamente yo tengo que hacerme algunas preguntas. Si realmente Cristo me salvó, ¿soy realmente salvo? ¿He nacido de nuevo de verdad? ¿Estoy viviendo realmente el Evangelio de acuerdo a cómo el Señor está esperando que yo lo viva? Realmente yo tengo que preguntarme si Cristo rompió el poder del pecado en mi vida. Si el pecado que me ha dominado hasta el momento en que he venido a los pies de Jesús, ese pecado ha sido roto por el sacrificio de Cristo. Otra de las cosas que me tengo que preguntar antes de tomar el pan y el vino es si estoy realmente viviendo en santidad, o por lo menos creciendo para ser cada día un poquito más semejante a Jesús. ¿Amén? ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente Cristo rompió el poder del pecado en mi vida? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿Soy cada día un poquito más semejante a Jesús? ¿Estoy viviendo de acuerdo a cómo el Señor Jesucristo quiso que yo estuviera viviendo? Son preguntas que tenemos que hacernos, tenemos que reflexionar. Y la respuesta está en mi vivir diario, no cuando vengo aquí un domingo, sino en mi vivir diario. En una ocasión, hace 2000 años, a mí me gustaría que pudiéramos leerlo juntos. Hechos 2, capítulo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque la gente se había amontonado por causa de un tumulto, de un murmullo, de un jaleo. Había venido el Espíritu Santo, había llenado pues a los discípulos que habían quedado esperando la promesa, y ellos salieron hablando en lenguas, estaban hablando, dice la Biblia, que les oímos hablar las maravillas de Dios. Y Pedro se levanta ese día y empieza a dar una explicación de lo que está ocurriendo, porque algunos decían: son las 9 de la mañana, están borrachos, estos están ebrios, están llenos de vino. Y Pedro se levanta y dice: no están ebrios. Se ha cumplido lo que el profeta Joel había dicho, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo vendría, serían llenos del Espíritu Santo, llenaría toda carne, vendría sobre toda carne. Y lo que estáis viendo es lo que profetizó el profeta Joel siglos atrás. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, versículo 17, y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y luego dice: sangre y fuego y vapor de humo y tal. Y bueno, y hay una serie de señales. Y luego Pedro lo que hace y dice el por qué ha sido derramado el Espíritu Santo. Vino el Mesías, pero vosotros le rechazasteis, vosotros le crucificasteis, vosotros le habéis matado, pero Dios, el poder de Dios le ha resucitado, y el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando escuchan la palabra de que aquel a quien habían crucificado unos días antes ahí en Jerusalén, Dios la había resucitado y Dios le había hecho Señor y Cristo, dice que tuvieron gran temor. Entonces preguntaron, versículo 38,
Dice el versículo 37 que al oír esto, al oír el qué, que Dios le había hecho Señor y Cristo, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les da la respuesta. Y hermanos, esto es lo que Dios espera de ti y de mí. Esto es lo que Dios espera de ti y de mí. Dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego vuelve a hablar otra vez de la promesa de Joel. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y luego dice que con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en lo que vamos a hacer ahora, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Y nosotros tenemos que entender que el camino a la salvación tiene que pasar sí o sí por lo que es un arrepentimiento genuino. Y un arrepentimiento genuino es un reconocimiento de que yo no estoy andando bien, de que estoy haciendo cosas que no están bien. Lo reconozco, por tanto, yo tomo la decisión de abandonar lo que está mal para vivir de acuerdo a lo que Dios espera de mí. ¿Estás conmigo? ¿Amén? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Arrepentíos. Arrepentíos. Dice, es curioso, ¿no?, que Pedro no empieza, cuando le preguntan acerca de qué debemos de hacer. O sea, Pedro no dice, Dios te ama, ven a Jesús, reciba a Jesús como Salvador, como Señor. Ya verás cómo Él contestará las peticiones de tu corazón. Él va a cumplir tus sueños. Él te va a prosperar. Muchas veces este es el evangelio que nosotros predicamos. ¿Estás conmigo? Y es verdad que Dios prospera, que Dios ama. Pero el evangelio verdadero, puro y duro, es que yo soy un pecador y yo necesito un Salvador. Y que la única manera de poder ser salvo es si yo reconozco que soy un pecador. Si yo no tengo conciencia de pecador, nunca podré salvarme. Aunque venga aquí toda mi vida. ¿Qué debo de hacer? Esa fue la pregunta que le hicieron a Pedro. Entonces, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, a ver, y está hablando a un pueblo judío, un pueblo que conocía la ley. Está hablando a personas que tenían contacto con Dios a través de sus rituales, a través de su fe, pero que necesitaban abandonar una vida de pecado. ¿Estás conmigo? ¿Qué haremos? Y Pedro les contesta, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no hay un arrepentimiento verdadero, nunca se romperá el poder del pecado en mi vida. ¿Estás conmigo? Nunca. Nunca. Si no hay un arrepentimiento verdadero, ¿sabe? La palabra arrepentimiento no es remordimiento. Nosotros la usamos en nuestro castellano tan rico, nuestro léxico, y pensamos que arrepentimiento es que yo me golpeo el pecho porque me sabe mal haber hecho algo. Arrepentimiento no es remordimiento por algo malo que he hecho. El remordimiento me tiene que llevar al arrepentimiento. ¿Cuánta gente saben que han hecho mal y vuelven a hacerlo después? Y cada vez que lo hacen, se sienten mal, pero no rompen eso en sus vidas. Porque la única manera de romper el dominio que la maldad tiene en el corazón humano es a través de un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambiar mi forma de pensar. Porque cuando yo cambio mi forma de pensar, automáticamente cambiaré mi forma de actuar. Soy lo que hay aquí. Actúo de acuerdo a lo que hay aquí.
Si yo no aplico metanoia en mi vida, por mucho remordimiento que tenga cuando haga algo malo, volveré a hacer lo que está mal. Pero cuando yo entiendo que Cristo vino para salvarme y que la salvación significa liberarme de aquello que me separa de Dios, y lo que me separa de Dios precisamente es la iniquidad, es la maldad que está en mí, porque Dios es santo y por muy bueno que sea, Él no se casa con la maldad. ¿Estás conmigo? Cuando yo entiendo que la maldad, la iniquidad que mora en mí me separa de Dios, yo tengo que decirle: Señor, yo necesito un Salvador. Y como yo no puedo salvarme a mí mismo y no hay obras suficientes en la tierra que yo pueda hacer para salvarme, Dios proveyó de un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. Ese Salvador se llama Jesús. Di conmigo: Jesús. Dilo fuerte: Jesús. Jesús. Aleluya. ¿Sabes que el nombre de Jesús significa el Salvador? Emmanuel significa, se llamó Jesús Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, pero Jesús significa Salvador. Es el mismo nombre que tenía el que le sucedió el que vino después de Moisés, Josué, Yeshua, y significa Salvador. Amén. Así que quien puede salvarte de aquello que te domina y que te hace mal, porque hay muchas cosas que nos hacen mal. El rencor me hace mal, el resentimiento me hace mal, la falta de perdón me hace mal, el orgullo me hace mal, el egoísmo me hace mal, el egocentrismo me hace mal, las relaciones rotas me hacen mal. El único que me puede librar es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Estás conmigo? Aleluya. En ningún otro, dice la Biblia, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay hombre que sea lo suficientemente justo para poder salvarse por sí mismo. Por eso Dios envió a un Salvador, y su nombre es Jesús. Y esto es lo que en esta mañana conmemoramos a través del pan y del vino. Que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No puedo alargarme más porque no queda tiempo. Yo llevo pensando en la reunión de hoy toda la semana. Es difícil a veces cuando estamos acostumbrados. Me voy a poner la mascarilla, voy a bajar. Estamos acostumbrados a nuestros rituales, que están bien. O sea, venimos domingo tras domingo, como he dicho. Ahora pues tenemos 2 reuniones porque no queremos aglomerar mucha gente. Y venimos, tenemos que hacer las cosas a prisa y corriendo porque tenemos 1 hora. Ya tenemos nuestra reunión organizada, ¿no? O sea, alguien empieza, introduce un tiempo de oración, una lectura, lo que sea. Las hacemos casi calcadas, ¿no? Y en todos los lugares se hace lo mismo. Y luego terminamos y volvemos, como he dicho al principio, a la rutina de siempre. Yo no puedo, esto no es el cristianismo. El cristianismo no es que vengo yo aquí cada domingo y escucho a alguien. Algún día me gustará lo que dice, otro día no me gusta tanto. Y luego vuelvo a mi rutina de siempre. Y es como si esa reunión religiosa es como una inyección de placebo que de alguna manera apacigua mi conciencia. Todos sabéis lo que es un placebo, ¿no? El placebo se le da a aquellos hipocondríacos que creen que están enfermos y se les da una pastilla que no tiene nada. A veces es una pastilla, es un caramelo y dice: esto te va a aliviar. Y la persona queda aliviada pensando que eso es un placebo. El Evangelio es para vivirlo fuera. Es para vivirlo en mi casa. Esto lo hemos visto una y otra vez. Yo necesito entender que si yo he tenido un encuentro con Cristo verdadero, mi vida ya no es la misma. O sea, la gente tiene que ver a Cristo en mí.
Estaba escuchando el testimonio de uno que visitó China hace unos años atrás y le llevaron a una aldea de no sé dónde, una aldea muy, muy china, ¿no? Lo hospedaron no en un hotel de 5 estrellas, dice que lo metieron allí con otros chinos en una misma habitación de 2 por 2, 2 metros por 2, y dice que le dieron, ahí tiene su cama, pero junto al lado habían 3 chinos más. Pero dice que llegó la tarde y luego lo llevaron y habían como unos 160, 170, todos eran... ¿cómo diría yo? No, es que no quiero usar la palabra líder, pero sí los responsables de grupos cristianos de casas. Y él se quedó sorprendido. Dice, a ver, aquí la iglesia o sea, está perseguida. Y empezó, eran chinos que no habían visto nunca un extranjero. Y estaban tan contentos de ver a un extranjero que empezaron a preguntarle y dice, ¿y fuera de China se habla de Jesús? Estaban totalmente desconectados de fuera. Y él les dijo, sí, yo soy cristiano. Y dice que cuando ellos, los chinos estos, escucharon que fuera de su aldea y fuera de China se hablaba de Jesús, dice que empezaron a saltar, a cantar, a danzar, empezaron a expresar el júbilo que tenían porque se hablaba de Cristo fuera de China. Se hablaba de Jesús, de ese Jesús a quien ellos tanto amaban fuera de China. Y entonces le preguntaron, ¿y qué está pasando? ¿Y cómo está la iglesia? Entonces él les compartió algo, él vivió una experiencia terrible en Somalia, de la iglesia perseguida en Somalia, y cómo algunos cristianos habían muerto en Somalia. Dice que al día siguiente, aún no era de día, y escucha un murmullo de gente que estaban de rodillas, con las manos levantadas, orando. Y él le pregunta al intérprete, le dice, ¿qué están haciendo? Y dice, no, dice, escucha. Y dice, no entiendo. Y dice, ¿no entiendes una palabra? Y dice, sí, creo que entiendo Somalia. Y de cuando oyeron de lo que estaba ocurriendo en Somalia, aquellos hermanos de aquella aldea decidieron levantarse una hora antes por el resto de su vida para orar por los cristianos de Somalia. Eso es vivir a Cristo. Eso es vivir a Cristo. ¿Amén? Y se cree que cuando en el 1947 o 48, cuando la Revolución China y subió Mao, habían en China como unos 500 a 600.000 cristianos. Y la Revolución comunista quiso apagar el cristianismo en China. Pero Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y cuanto más persecución ha habido, más ha crecido la palabra. Y hoy hay en torno a 80 a 100 millones de chinos creyentes que se reúnen en casas. No tienen locales como nosotros, no tienen equipo de música como nosotros, pero han entendido quién es Jesús y qué es la salvación. Y la viven. ¿Estás conmigo? Y a mí me gustaría que pudiéramos meditar antes de tomar el pan y el vino en esta mañana. Que no lo hagamos como un ritual religioso más. Siempre vienen las preguntas, ¿quién puede participar? ¿Quién no puede? Yo quiero invitar a todo aquel que quiere que Jesús sea su Señor y su Salvador, y todo aquel que en esta mañana quiere renovar su pacto para con Dios, que participe del pan y del vino. Pero no lo hagamos a la ligera. No lo hagamos a la ligera. Tenemos que participar conscientes de quiénes somos, conscientes de lo que Dios espera de nosotros. Amén. Aleluya. Amén.
Vamos a leer, vamos a ponernos en pie. Dice el apóstol Pablo, voy a pedir a los sugieres que pasen o quien quiera ayudar para repartir los emblemas, el pan y el vino. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y está arreglando lo deficiente que había en la iglesia de Corintios. Pablo les habla de unidad, que no pueden caminar divididos. Pablo les habla que tienen que quitar la iniquidad de en medio de ellos. Y Pablo les dice que son un solo cuerpo en Cristo. Y luego les recuerda qué es la Santa Cena. En 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, Pablo, en una carta que les envía a la iglesia de Corintios, les dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Y examinémonos. Yo sé que ahora no es el momento para examinarnos, tenemos que autoexaminarnos cada día. Pero examinémonos, pidémosle a Dios que nos muestre cómo Él nos ve. ¿Qué hay en nosotros que tiene que ser cambiado? ¿Qué hay en mí que tiene que ser llevado a la cruz? ¿Qué hay en mí que yo tengo que matar, cortar de mi vida para ser un poco más semejante a Jesús? Señor, estamos delante de ti en esta mañana. Señor, hemos venido en nuestro compromiso contigo de domingo a darte la gloria y a darte la honra. Señor, estamos ante tu presencia. Señor, lo que queremos es crecer en ti. No sé cómo orar en esta mañana. Yo quiero rogarte que traigas, Señor, convicción a cada corazón de los que estamos aquí. Señor, que nos ayude, Señor, de verdad a ser libres de las cosas que nos golpean, que nos atan, que nos impiden, Señor. Oh Dios, muchas veces caminar en esa santidad a la cual tú nos estás llamando. Que vivamos, Señor. Yo quiero darte la gloria y quiero darte la honra. Señor, queremos participar en esta mañana del pan y del vino dignamente, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros en la cruz. Muchas gracias, Señor.
Muchas gracias, precioso Dios. Gracias, mi precioso Dios. Gracias, mi precioso Dios. Aleluya. Cantamos una canción. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor. Amén, sí, Señor. Y en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo y Te alabamos, Señor. Te alabamos. y exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Aleluya. Voy a pedir si podéis pasar. Seguimos cantando. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, y en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo y Cordero, y exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Amén. Digno eres, Señor.
Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que vamos juntos, hermanos, todos aquellos que quieran, a participar del pan. Dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así que tomamos juntos la copa, recordando que la sangre de Jesús fue derramada y gracias a esa sangre mis pecados son perdonados y el sacrificio de Cristo puede romper el dominio de la maldad en mí y me hace libre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Te glorificamos. Coronado con poder, llenas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz Oh, Jesús. en mi lugar. Gracias, Jesús. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias, Señor. Digno eres, Gracias, Jesús. Amén. Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Amén. Vamos a terminar aquí esta primera reunión, ahora dentro de un ratito. Sí, es verdad, se me olvidaba la ofrenda. Muy difícil en poco tiempo todo. Aleluya, pues gracias por recordarlo. Antes de terminar, pues vamos a recoger una ofrenda, todos aquellos que lo han traído, los diezmos. Y lo que podemos hacer es, recogemos la ofrenda, la dejamos y salimos. ¿Os parece? ¿Amén? Así que